Hola y sean bienvenidos a Zona NCAAF, la zona que lo tiene todo del fútbol colegial. El día de hoy me acompañarán a ver las selecciones de los equipos del NFC East. Les daremos un repaso a los drafts de Dallas, de las Águilas de Filadelfia, de los Commanders y de los Giants. Veremos qué tal les fue a estos equipos en el draft y si cumplieron para mí con su tarea en este mismo. Sin nada más que decir, comencemos. Empezamos este video hablando de la clase de los Giants. New York tuvo dos selecciones en la primera ronda que seleccionaron a Arvel Reese, un edge de Ohio State, un tackle como Francis Mauigoa de Miami. Como saben, no me explayaré mucho en las selecciones de primera ronda, ya que ya están en el video de esta misma. Así que daremos un resumen rapidito. Creo que Arvel Reese está bien, esta selección. Creo que para mí, como lo dijeron ellos, era el mejor jugador en su draft y lo seleccionaron con esta selección, que ni siquiera era la número 1 y número 2. Está perfecto porque se tenía la duda de si Arvel Reese iba a ir o no a los Jets. Al final termina yendo David Bailey y que te caiga a ti Arvel Reese está perfecto. Mi duda es cómo lo van a usar, si va a ser un linebacker o un edge. ¿Cómo va a ser su transición? Para mí debe ser un edge, pero si lo tienes un año tal vez enseñándole y lo pones a jugar como un linebacker y luego lo transicionas, estaría bien, pero debes de cuidar esa transición. Después con Francis Mauigoa me parece bien, necesitabas un tackle. Evan Neal no te va a dar esa seguridad porque, veamos lo cierto, no la da. Desde que fue drafteado no ha dado esa seguridad ni como tackle ni como guard. Entonces está bien que haya descubrido otra necesidad con Francis Mauigoa y es un jugador muy bueno. Ahora sí pasamos a jugadores que no hemos dicho. En la segunda ronda tomaron a Colton Hood, corner de Tennessee. Me gusta, yo no tenía tanto valor en Colton Hood en la segunda ronda, lo tenía como jugador de tercera. Pero como en otros videos vengo diciendo, esa clase de corners pues no me gustaba tanto a mí. Entonces no voy a estar muy rígido a lo que yo lo tenía como mi calificación. Porque yo pensaba que los corners son muy volátiles en ese sentido de que tal vez son muy dependientes del esquema que estés corriendo. Entonces un equipo que juegue mucho a hombre va a priorizar jugadores como Colton Hood que jugadores como otros corners como Kid Abney, que no son físicamente como Colton Hood, pero otros jugadores van a ser mejores en un juego de zonas, un juego de quarters. Entonces ahí depende mucho del esquema, depende mucho de los coaches que tienes para sacarles el potencial. Y obviamente como a mí no me gustaban tanto y los tenía un poquito más rezagados en calificación, obviamente yo sabía que los corners iban a ser uno de los grupos de jugadores que iba a tener un valor más, o sea, iban a ser seleccionados más alto de lo que yo los tenía. Entonces los iba a tener con un valor medianamente negativo. O sea, con Colton Hood yo lo tenía con un valor tercera ronda, las selecciones en la segunda. No hay tanto problema porque Colton Hood es un jugador que juega hombre a hombre. Y tenerlo jugando hombre a hombre con los Giants, que es ese esquema que van a correr, me parece perfecto para alguien como Colton Hood que necesita desarrollarse en ese sistema, que es para mí las mejores herramientas que tiene son sus herramientas físicas y que eso resalta más siendo un corner hombre a hombre. En la tercera ronda, perdón, tenemos a Malachi Fields, un receptor de Notre Dame. Aquí sí voy a decir, sí tengo aquí comentarios negativos, principalmente que para mí Malachi Fields no tiene valor de tercera ronda, para mí era un jugador de día 3, de quinta ronda, y otra para mí había mejores receptores que Malachi Fields. Se entiende que tal vez estabas buscando un receptor X, tu número 1, o sea, ese arquetipo de jugador, un jugador alto, fuerte, que va a estar siempre por las bandas, o sea, nunca lo vas a poner en el slot, o moviéndose en jugadas como si fuera jet sweeps o cosas así. Entonces, lo que había visto con algunos
conocedores del draft era que había muy pocos ex con ese perfil y que por eso tal vez hicieron ese reach o hicieron esa jugada de seleccionar a Malachi Fields antes de lo que se debería en valor. Lo que sí voy a decir, para mí no eran los únicos con ese prototipo que quedaba. O sea, creo que había más jugadores con ese prototipo que podrán hacerle mejor a los Giants. Es un jugador para mí que es lento, que físicamente sí está alto, pero creo que las atrapadas en base a contested catch, que son las atrapadas cuando estás presionado por el corner, o sea que estás muy cerca de un corner, no le va tan bien. Entonces creo que Malachi Fields no sé si será una buena adición a este grupo de los Giants. Entonces la verdad es que no me gusta la selección. Y terminamos con 3 selecciones de los Giants en sexta ronda. Estas 3 selecciones fueron Bobby Jamison Travis, tackle defensivo de Auburn, que la verdad es que yo no lo tenía en mi radar. Luego tenemos en la segunda JC Davis de Illinois, es un liniero ofensivo, entonces tampoco tengo algo que decir. Y por último, el mejor pick para mí, sin tomar en cuenta la primera ronda, Jack Kelly en la sexta ronda, linebacker de BYU. Jack Kelly, como lo vieron, es un jugador que salió en mi video de los mejores linebackers en este draft. Entonces, no me acuerdo si era top, era el número 10 o más abajo del 10. Pero Jack Kelly es un jugador que se destacaba en BYU por ser un jugador que lo pudieras poner blitzeando. Esto quiere decir presionando al quarterback, que le pudieras seleccionar ciertas jugadas donde tuviera el camino libre para presionar a un guard o al centro y pasarles por encima para presionar al quarterback. Y creo que tal vez, ahorita pensándolo, ya que lo tenemos con Arbel Reis, creo que tal vez el rol que yo le tendría puesto se va a compaginar o se va a sobrelapar entre ellos dos, no compaginar, se va a sobrelapar. Porque tal vez Arbel Ruiz lo pongan como linebacker y creo que Jack Kelly podría hacer lo mismo que Arbel Ruiz como linebacker, en el sentido de ser un linebacker que tal vez no tenga tanto juego por dentro, aunque Jack Kelly sí podrá jugar por dentro, tiene más experiencia, aunque Arbel Ruiz pues obviamente es más atlético, pero un linebacker que le dé la oportunidad de estar blitzeando y presionando al quarterback. Entonces creo que se sobrelapan esos dos perfiles con Arbel Reis y Jack Kelly. Obviamente Arbel Reis va a jugar más que Jack Kelly, pero creo que para mí la mejor selección de los Giants en el día 2 y 3 es Jack Kelly, linebacker de BYU. Seguimos con los Commanders, que nada más tuvieron 6 selecciones en este draft. En la primera ronda seleccionaron a Sonny Styles, linebacker de Ohio State, que está bien, me gusta. Para mí era uno de los 5 mejores jugadores en este draft. Y que lo tengas en el pick que lo tenían los Commanders me parece muy bien. Y es una necesidad para ellos. Teniendo a jugadores como Bobby Wagner, puede aprender ahí muy bien. Pasamos a el día 2, que nada más tuvieron una selección con Antonio Williams en la tercera ronda. Receptor de Clemson. Aquí también voy a ser un poco crítico con Williams. Sé que todo el equipo de Clemson no le fue muy bien y que fueron a la baja. Y que Klopnik dependía mucho de Antonio Williams. Creo que en primera no es un jugador para que estuvieras dependiendo de él, tanto en el colegial y menos en la NFL. Es un jugador que a lo mucho para mí va a ser un jugador del slot y que no te va a dar mucho por fuera. Entonces esas jugadas de dársela en un jet sweep o darle el juego en una bubble screen, pantallas, jugadas pantalla, creo que en la NFL son menos recurrentes que en el colegial. Que en el colegial se ve mucho estas jugadas, estos trick plays, que en la NFL. Otra es el valor. No veo a Antonio Williams como un jugador de tercera ronda. Yo lo tenía como un jugador de sexta ronda. Entonces no me gusta el valor que tuvieron los Commanders al seleccionar a Antonio Williams en esta tercera ronda. La verdad, sí veo un hueco porque la verdad los Commanders no tienen muy buenos receptores. Si acaso Terry McLaurin, pero viene lesionado.
Está Luke McCaffrey, que tampoco ha funcionado muy bien. Es un jugador que también seleccionaste alto, no me acuerdo si fue segunda o tercera ronda en drafts pasados. Y se habla de la posibilidad de que venga Brandon Ayuk a los Commanders, que también sabemos que Brandon Ayuk no está 100% concentrado en el fútbol americano debido a sus ciertas actividades extra cancha que pasó para que los 49ers lo alejaran del equipo. Eh, Creo que hay oportunidad de que Antonio Williams muestre y tal vez sí sea un baluarte para ser un jugador de tercera ronda. Pero la verdad es como selección. Y ahorita no me gusta la selección de Antonio Williams, receptor de Clemson, para los Commanders. En el día 3 tuvieron 4 selecciones. Empezando con Joshua Joseph en la quinta ronda. Joshua Joseph es un edge de Tennessee. Y está bien. Yo lo tenía con un valor de segunda, tercera ronda. Y me parece bien. Joshua Joseph es un jugador que te va a ayudar a presionar al quarterback, principalmente con su bull rush. Entonces, tenerlo ahí me parece bien. Es un buen proyecto para una quinta ronda. Después, en la sexta ronda, tenemos 2 selecciones. En la primera selección de esta, seleccionaron al corredor Kaytron Allen de Penn State. Me parece bien, yo lo tenía con un valor de quinta ronda, lo obtienes en la sexta, está perfecto el valor. Y creo que Creighton Allen te puede dar un jugador muy sólido como un corredor. Y que puede ser un muy buen acompañante con Jacory Kurski-Merritt, que es el corredor que tenías primero. Entonces, creo que Creighton Allen te puede dar una cierta estabilidad en esa posición, siendo tal vez no tan explosivo como otros jugadores, pero que tal vez sí siempre sabes que te va a dar 2, 3 yardas. Si necesitas 1 yarda te va a dar 3, si necesitas 3 yardas te va a dar las 3, pero si necesitas más de 5, sabes que a lo mucho te va a dar 5. O sea, no es tan explosivo como otros jugadores, pero que se complementa bien con Merritt, ya que él es un corredor muy explosivo y que siempre busca llegar a la zona de anotación. En el último pick de la sexta ronda seleccionaron a Matt Colvin, el liniero ofensivo de Michigan State. Y con su última selección seleccionaron al quarterback Ethan Kaliakmanis de Rutgers. De Matt Colvin, pues obviamente no tengo mucho más que decir. Más que está bien tener fondo de banquillo en la línea ofensiva. Y de Ethan Kaliakmanis, es un jugador que yo lo tenía con un valor de sexta ronda. Creo que era mi último quarterback que tenía un valor drafteable para mí. Entonces, que también apareció en el video de los top 10 quarterbacks, si no lo han visto. Me gusta Kaliakmanis, principalmente el brazo, es un brazo fuerte. Es un brazo que te puede dar muy buenos lanzamientos en largo. Y es un quarterback que mostró desarrollo, que eso es principal. Mostró un quarterback que puede aprender y que a pesar de que le fue mal en Minnesota en sus primeros años, en su último año en Rutgers, pudo desarrollarse un poco más. Entonces, me parece muy bien. Tiene buenas herramientas para trabajar con él. Obviamente para mí no va a ser un jugador titular, pero es un jugador que puede estar muy bien para hacer un recambio de Jayden Daniels, ya que sabemos que Jayden Daniels ha sufrido lesiones. Tal vez ahí está también Marcus Mariota, pero sabemos que también Marcus Mariota ha sufrido lesiones. Entonces, Kaliakmanis puede ser un jugador que lo tengas preparado para dar el salto a ser un quarterback suplente. Paso a recordarles a que nos sigan, suscríbanse y denle like al video para que llegue a más personas y hacer ser más grande nuestra comunidad. También síganos en Twitter o X. Estamos como Zona NSAAF. Nada más que decir, continuamos con el video. Tenemos a los Eagles de Filadelfia. Las Águilas en la primera ronda seleccionaron a Makai Lemon, que vimos el trade que pasó. Cambiaron con Dallas para adelantar a los Pittsburgh Steelers. Y ya estaban hablando con Lemon en el teléfono. Filadelfia lo salta y debido a esto se quedan con Lemon. Me gusta porque
Obviamente necesitabas un receptor. Sí, ibas a cambiar a Jalen Brown. A AJ Brown, perdón. Confundido de deporte. A AJ Brown, que se habla mucho que va a ir a los Patriots. Pero que va a ser el cambio después de junio, después de que entre ciertos bonos para bajar su cap space y que no les cueste tanto dinero a los Eagles. Y en la segunda ronda tuviste a Eli Towers, tight end de Vanderbilt. Está bien, es un muy buen tight end, precisamente un buen valor en la segunda ronda. Y que prácticamente estás diciendo que es tu tight end a futuro, o sea que no lo vas a. Dallas Goedert firmó por un año más. Entonces, con Eli Towers creo que cumples muy bien el rol de Goddard, que es un tight end que te va a atrapar el balón y que prácticamente no lo vas a tener bloqueando la línea. Entonces, me gusta mucho esta selección. Después tuviste a Markel Bell en la tercera ronda, un tackle de Miami. Está bien, necesitabas fondo de armario en la línea ofensiva. Después en la quinta ronda, en el día 3, empezaste con Cole Payton, quarterback de North Dakota State. Para mí, Cole Payton no era el mejor quarterback para tomar en ese momento. Obviamente yo lo tenía como un valor de sexta a séptima ronda. Pero creo que las habilidades físicas de Cole Payton se acoplan mucho a lo que hace Jalen Hurts, que es un jugador. Payton, tanto Hurts, es un jugador que primero no es un quarterback muy eficiente o muy preciso al tirar al medio del campo. Es un jugador que si vas a lanzar prácticamente lo quieres que sea fuera de los números o que sean pases en largo. Cole Payton tiene mejor brazo que Jalen Hurts, a pesar de que Hurts tiene buen brazo, no excelente, pero tiene un buen brazo. Cole Payton sí tiene muy buen brazo para llegar a lanzar muy lejos el balón, pero los dos tienen esa habilidad para correr el balón y mover los pies. Entonces creo que con Payton se abre mucho el usarlo tal vez como un segundo touch push. Tal vez tener a Payton como un corredor o darle ahí la sorpresa para tal vez corres con Horst y después se la das a Payton. Entonces puedes desarrollarlo como un quarterback. Creo que para mí lo mejor con Payton es desarrollarlo como alguien que te pueda ayudar en el juego terrestre. Ya que yo lo comparo mucho con Tyson Hill. Tyson Hill no tiene el brazo que tiene Cole Payton, pero es un jugador que es más para acarrear el balón. Después, en la sexta ronda, seleccionaste a Micah Rob Morris de Georgia, liniero ofensivo, que es lo que vengo diciendo también con Markel Bell. Tener fondo de armario nunca es malo. Después, en la séptima ronda, creo que vinieron los dos mejores de estas tres selecciones de la séptima ronda. Vinieron para mí los mejores picks del draft de los Eagles, sin contar a Makai Lemon, obviamente, que son, primero que nada, Cole Winsky de Texas Tech, que es su primera selección, que es uno para mí que de los mejores valores. Yo tenía a Cole Winsky con un valor de cuarta ronda y para mí era un safety que estaba muy mal valorado en cuestión de los scouts. Lo tenían siempre en séptima ronda, como terminó pasando. O sea, pero yo creo que el talento y la habilidad de Winsky es un jugador que te puede dar mucho más que un jugador séptima ronda. Es un jugador que puede llegar incluso a tener oportunidad de rotar y ser pieza importante en la rotación de safeties. Y como un equipo con Filadelfia que te han caído los safeties y que han tenido lesiones la secundaria, creo que tener a alguien como Winsky te da mucha versatilidad y un jugador que la verdad es que puede ser muy, muy bueno a futuro. Y hablando de futuro, tenemos a War Bernard de Nigeria, un tackle defensivo. Aquí vemos que también pasa que hay combine internacional para jugadores que no son de Estados Unidos, donde vienen de otros países, que en este caso Nigeria, principalmente África, Australia, Nueva Zelanda y Alemania, y obviamente Canadá, son jugadores que no son muy habidos de ser drafteados en el draft de la NFL y más sin experiencia como es Bernard, que viene de entrenar solo en su patio y de ser alguien atléticamente
del top 1 del mundo, porque pesa como un tackle defensivo, pero se mueve como si fuera un edge. Tal vez lo único que le falta a él es el movimiento, no, digámoslo, no en vertical, no es decir, no correr hacia adelante o hacia atrás, sino moverse hacia los lados. El movimiento horizontal es lo que se le dificulta, pero es una apuesta a futuro. Si no te sale, pues no hay problema. Y por último, otra para mí excelente selección de los Eagles fue Keyshawn James Newby, Edge de New Mexico. Yo lo tenía con un valor de tercera a cuarta ronda y Newby terminó en la séptima ronda. Me parece que lo dejaron ir muchos equipos. No sé por qué. Creo que es un jugador atléticamente bueno. Tal vez New Mexico no tenía la mejor competencia, pero tuvo buenos números y creo que es un jugador que tiene muy buena posibilidad de ser alguien de rol para los Philadelphia Eagles, que Howie Roseman siempre ha mostrado esta faceta de ser alguien que detecta talento, detecta oportunidades que otros managers no lo ven. Entonces, para mí darle una oportunidad a estos tres jugadores en la séptima ronda me parece muy bien y me gusta mucho el draft de los Philadelphia Eagles. Y el último equipo que revisaremos del NFC East son los Dallas Cowboys. Pasaremos rápido con sus primeras dos selecciones de la primera ronda. Debido a que ya están en el video de la primera ronda por si no lo han visto. Que son Caleb Downs, safety de Ohio State, y Malachi Lawrence, un cazacabezas de UCF. Rápidamente, Caleb Downs es un gran jugador y es lo que necesita Dallas, jugadores en la secundaria para fortalecerla. Creo que la defensiva fue muy mala el año pasado, pero con un jugador como Caleb Downs que te puede dar mucha versatilidad y ser una presencia física y un líder, está perfecto. Y entonces aquí cambiamos de tono. Me gusta mucho el pick de Caleb Downs, pero el pick de Malachi Lawrence no me gusta. No es un jugador para mí de primera ronda. Para mí yo lo tenía muy, muy bajo en la segunda ronda, de segunda a tercera ronda, y tenerlo en la primera solamente por ser alguien que tiene brazos largos no me convence. Creo que estaba muy parejo tanto él como Naya Kelly, que es su compañero que terminó no siendo drafteado y siendo firmado por los Packers como si fuera un agente libre sin ser drafteado. Creo que Kelly está más cerca de mala que Lawrence. Lawrence era un talento de primera ronda. Entonces, tiene muy buenas aptitudes físicas, sí. Como jugador creo que no está completo todavía. ¿Puede funcionar? Claro que sí puede funcionar. Dallas ha tenido muy buena experiencia con jugadores en el edge y hacerlos funcionar. Pero Malachi Lawrence creo que no valía ser primera ronda. Y creo que para mí, en su tercera selección, Dallas en la tercera ronda seleccionó para mí un mejor jugador que Malachi Lawrence, que es Jason Barham, un edge de Michigan. Creo que con Barham lo que le pasó también es que Barham era un linebacker que fue convertido a edge por Michigan, pero que Michigan tampoco hizo la conversión completa. O sea, también lo tenían, en este año lo tenían jugando tanto de linebacker como de edge y cambiaban incluso en medio del partido, dependiendo de las situaciones. Pero para mí Barham, estaríamos viendo una representación como si fuéramos Arbel Ruiz, un poco disminuido obviamente en talento, si no Barham hubiera sido alguien de primera ronda, para alguien que empieza como un linebacker y que se va convirtiendo en un edge en la NFL. Entonces yo vería muy de cerca, más que nada Barham, antes que Malachi Lawrence. Y si pudiera apostar, diría que Barham tendría mejor carrera que Lawrence en la NFL y con los Dallas Cowboys. En la cuarta ronda, los Dallas Cowboys tuvieron tres selecciones. La primera de ellas siendo Drew Shelton, un tackle de Penn State. Está bien. Luego tuviste a Devin Moore, corner de Florida, que es lo que viene diciendo en otros videos. Yo no tenía el valor de Devin Moore en la cuarta ronda, lo tenía más como jugador de sexta ronda, séptima ronda. Entonces, no me gusta tanto el valor que tienes, pero Dallas necesitaba un corner. Y me parece que seleccionaron a su tipo de corner, un jugador alto y que les puede ayudar mucho con sus habilidades para robar balones, tener intercepciones. Pero la verdad es que no me gusta tanto el valor de
Devin Moore, a pesar de las cosas que dije ahorita. Y para mí, la mejor selección que tuvo Dallas, sin contar obviamente Caleb Downs y Jason Barham, es LT Overton. Ya que Downs para mí es un jugador de primera ronda, puro y duro. Barham para mí es un jugador de segunda, tercera ronda, que está bien que lo tuvieras en la tercera. Pero LT Overton para mí era un jugador también de segunda, tercera ronda como Barham. Y es un jugador como que tal vez va a ser la conversión. Esto creo que lo vi en un insider de Dallas, que estaba subiendo de peso para hacer la transición completamente a ser un jugador, un liniero defensivo y no ser tanto un edge. Entonces no seleccionaste 3 edge a Dallas, sino seleccionaste a 2 edge y un jugador que va a hacer la transición para jugar por dentro. El tío Overton tiene el cuerpo para jugar por dentro y creo que le vendrá muy bien debido a que hay mucha competencia en el edge en Dallas, pero que se puede desarrollar ya que Overton es un jugador fuerte físicamente y creo que es lo que le puede sacar más provecho jugando por dentro, tanto para parar la carrera como para ir detrás del quarterback. Y por último, en la séptima ronda seleccionaron a Anthony Smith, receptor de East Carolina. La verdad es que no lo tenía en mi radar. Entonces, para terminar el draft de los Dallas Cowboys, creo que para mí el pick con más valor fue tanto Barham como el tío Overton. Y el pick que menos me gustó fue Malachi Lawrence.